Hola compañeritas y compañeritos del grado noveno, Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Soy su profesor Guillermo Torres del área de Tecnología e Informática. Y esta es nuestra clase número 5 que tiene como tema las funciones en las hojas de cálculo. Bienvenidos. Esta es la guía número 5 del grado noveno que comprende las semanas 24 a la 29 de este año lectivo, en una fecha aproximada del 14 de septiembre al 9 de octubre. El DBA relaciona datos alfanuméricos teniendo en cuenta la estructura de funciones matemáticas y funciones lógicas en los editores de hojas de cálculo. Aquí vamos a adquirir dos competencias con esta parte o esta guía de aprendizaje. Una que podemos relacionar con el logro del saber, que es la definición de la herramienta funciones en el editor de hojas de cálculo, ¿sí? Y todas sus características. De aquí debe quedar una evidencia que usted es la que me va a presentar a través de la plataforma Ciudad Educativa o desde el correo electrónico actividades sistemasrafo@gmail.com. Es la fotografía del desarrollo de las preguntas guía número 6, grado noveno, donde pues usted me define las características y procedimientos de configuración de las funciones. Esto obviamente pues lo desarrolla en el cuaderno y me presenta la imagen o fotografía del desarrollo de la actividad. La segunda competencia la podemos relacionar con el logro del hacer y ya en la parte de la relación aritmético-lógica de datos en las hojas de cálculo utilizando la herramienta función en una actividad práctica, mejor dicho, ¿listo? Y la evidencia obviamente pues es el envío del libro de prácticas, fotografía o captura de pantalla del desarrollo de la actividad práctica número 10, grado noveno, donde se configuren la relación aritmética y la relación lógica de los datos en las prácticas utilizando las funciones del editor de hojas de cálculo. Aquí entonces paso a la explicación del tema. Con esto se resuelven las preguntas guía y les recuerdo, no es que tenga que transcribir toda la guía al cuaderno, no debe transcribir la guía. Obviamente con esta información usted puede responder una de las actividades del cuaderno que son las preguntas guía, pero no es que se trate de transcribir todo lo que está allí. Con una lectura básica y rápida del tema usted puede responder esas preguntas guía en el cuaderno. Entonces aquí explico qué son las funciones, le pongo la imagen como tal, listo, los procedimientos. Recuerde que yo me enfoco siempre en una aplicación, pero usted tiene la oportunidad de que si no trabaja directamente con el, no sé, editor de hojas de cálculo de Google o con el Office Calc de OpenOffice o con el Microsoft Excel de, de Office, pues usted, los procedimientos son muy similares entre todos, ¿listo? Bien, entonces aquí están los pasos para insertar las funciones. Todo clarito, le doy algunos ejemplos de funciones muy utilizadas. De hecho, de esto le estoy preguntando en las preguntas guía. Bien, luego viene entonces en la guía las preguntas, ¿cierto? Estas son las que le digo que debe escribir y desarrollar en el cuaderno, que son la función. Esto lo explicamos o lo leemos ahorita seguido. Luego viene ya la actividad práctica como tal. Entonces, para que por favor tenga en cuenta, esta actividad práctica está basada en una de las prácticas anteriores, en la práctica 6B. ¿Listo? Entonces, quien haya desarrollado esa práctica, pues ya tiene la mitad del trabajo avanzado. ¿Ok? Bueno, esta actividad también la explico ahorita. Y como siempre, las sugerencias o recomendaciones, la información de este tema, o sea, las preguntas guía, los manuales, las actividades prácticas, las pueden encontrar en el blog Reformática, en la sección de documento grado noveno, o también la encuentra en Ciudad Educativa. ¿Listo? En la plataforma de Ciudad Educativa, en la sección de material de clase. Y pues obviamente pues yo les desgloso todo esto en esta videoclase. Entonces también el que se vea completica la videoclase pues no creo que tenga necesidad de ir a descargar nada a otro lado. Y tener en cuenta que para enviar las evidencias pues puede utilizar la plataforma Ciudad Educativa para enviar sus actividades, las evidencias de la actividad, o el correo electrónico actividadessistema@gmail.com. Lo que a usted le parezca más sencillo, una de esas dos opciones utilizar.
Y también tenga en cuenta que el plazo máximo para entregar estas evidencias de las actividades es el 16 de octubre de 2020. Estas son las preguntas guía número 6 para el grado noveno, con el tema de funciones en las hojas de cálculo. Primera pregunta, ¿qué son las funciones en las hojas de cálculo? Segundo, escriba la ruta o procedimiento para insertar una función en una hoja de cálculo. Tercero, ¿cuáles son las categorías en las que están clasificadas las hojas de cálculo de Microsoft Excel o editor de hojas de cálculo similar? 4. Defina la utilidad de las siguientes funciones. Función min, M-I-N, función max, función promedio, función contar y función sí. Antes de empezar la temática, un dato curioso. ¿Sabías que en China no utilizan esto debido a que el gobierno chino restringe muchos de los contenidos que hay en la internet por considerarlos inmorales o porque atentan contra la soberanía del pueblo chino? No olvides alimentarte sanamente, prefiriendo las frutas, verduras y cereales. Evita las gaseosas y la comida chatarra, para ser un buen ejemplo rafista. Vamos entonces a hablar acerca de esta muy importante herramienta que podemos usar en las hojas de cálculo, que se trata de las funciones. Las funciones, al igual que las fórmulas, también tienen como utilidad el permitirnos relacionar los datos que están almacenados en las celdas de las hojas de cálculo. Muchas veces inclusive valores alfanuméricos, no solamente cuando se trata de cifras o números. Pero las funciones tienen una serie de ventajas por encima de las fórmulas. Una de ellas es que las funciones están ya preestablecidas o prealmacenadas en el editor de hojas de cálculo. Esto significa que yo no tengo que introducirlas manualmente, sino que las puedo seleccionar de una lista o de una, por así decirlo, de un conjunto de categorías donde estas están agrupadas. Y simplemente debemos hacer la búsqueda de estas y asignarla a la celda donde queremos ver el resultado, ¿ya? Las funciones también tienen otra ventaja muy importante, y es que a través de ellas vamos a poder realizar cálculos que sean mucho más complejos, pero mediante un método más sencillo. Ya no necesito saber exactamente cuál es la ecuación o el procedimiento para obtener un resultado, sino simplemente tener claro cuál es ese resultado que yo quiero obtener, y dependiendo de esto busco la función que me va a servir para ello, cosa que no ocurre con las fórmulas. En la fórmula yo tengo que saber cuál es el procedimiento, cuál es la ecuación o cuál es el proceso que quiero aplicar para poder obtener un resultado. Estas se presentan de una manera más simple, más corta, con una estructura más limpia, y eso también hace que sea mucho más sencillo el trabajo. Si nosotros miramos en algunos de los editores en los que podemos trabajar, como por ejemplo la versión online de Excel o la versión del editor de hojas de cálculo de Google, vamos a mirar que pues aquí tenemos esta misma herramienta para trabajar. Pero antes de ello quiero que recordemos un proceso. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una suma, ¿qué tengo que hacer? En fórmulas, yo tengo que poner el signo igual, ¿cierto? Tengo que empezar a digitar los valores o el nombre de las celdas. ¿Listo? Aquí estoy de buenas porque son solamente 5 celdas las que tienen valores. Pero imagínense si fueran 50, 100 o 200 las celdas que tuviera que sumar. Pues entonces sería un trabajo mucho más largo y tedioso, ¿no? Entonces en este caso pues la suma es sencillita. Empecé por el signo igual y pues el proceso de la suma no es complicado. ¿Ok? Si quiero hacer un promedio, bueno, entonces igual voy a colocar paréntesis porque tengo que saber que el promedio es una fórmula compuesta, ¿no? Una fórmula mixta, donde yo primero que todo tengo que sumar lo mismo, aquí de buenas porque son 5 valores, pero si fueran más, pues tendría mucho más trabajo. Y al terminar esta primera operación, entonces cerrar el paréntesis, utilizamos este signo de división, ¿cierto? Y dividir entre la cantidad de ellas.
¿ok? Esto si lo hiciera con fórmulas. Ahora, para hacer un valor mínimo, pues tendría que entonces comparar valor con valor para poder obtener cuál es el más chiquitico de ellos. Para el valor máximo de este grupo de valores, lo mismo, tendría que empezar a hacer comparaciones uno a uno, la primera celda con la segunda, el mayor de estas dos, compararlo con la tercera, el mayor de estas dos, o sea, sería una fórmula bastante tediosa. Entonces, en el caso de las funciones yo las voy a encontrar por lo general en una de estas dos pestañas. En el caso de esta versión de Excel Online está en la pestaña Insertar. Pero resulta que las funciones son muchas, las funciones son muchísimas. Entonces, ustedes van a buscar las funciones dependiendo de una categoría en la que pueden estar clasificadas. Ahora, si usted ya sabe exactamente cuál es la función, si por ejemplo en el ejercicio le dice busque la función min para hallar el valor mínimo en un grupo de valores, bueno, entonces usted va y busca de una la función que necesita. Pero si usted no sabe cuál es la función, entonces usted tiene varias formas de ubicarlas. Entonces, la primera es que las funciones están agrupadas en una serie de categorías usadas habitualmente, todas: financiera, fecha, hora, matemáticas, aquí están algunas de las que vamos a utilizar, estadísticas, aquí están la mayoría de las que vamos a utilizar, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógica, información, ingeniería y cubo, ¿ok? Bien, si usted no sabe en qué categoría están, puede utilizar aquí todas y empieza a buscar, pero entonces aquí abajito le va a decir cuál es la utilidad de cada una de estas funciones. Para cada una de estas funciones aparece. Entonces, si usted quiere saber, por ejemplo, para qué sirve la función contar, entonces dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Bueno, entonces ya sabemos para qué es esto. Si usted quiere saber para qué sirve la función si, vamos a buscarlo por acá. Acabo de presionar en el teclado la tecla S para que me lleve sí. Comprueba si se cumple con una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Bueno. Entonces así sucesivamente, ¿ya? Como ustedes son tan suspicaces, tan inteligentes, entonces ustedes, pues por ejemplo, que tenga un nombre como relacionado con esto. Como yo les decía ahorita, también podemos saber que las funciones como suma, resta, producto, las vamos a encontrar en las funciones agrupadas aquí en la categoría matemáticas. Entonces, aquí está. Y por la letra S puedo buscar la función suma. Mire que aquí hay varias de suma. Entonces usted puede mirar los significados o la descripción de cada una. Para este ejercicio pues es muy sencillo. La función suma se llama suma. Entonces vamos a darle a aceptar. ¿Ok? Entonces mire lo que va a pasar aquí. Esta es la estructura de una función. El signo igual, el nombre de la función, abre paréntesis y luego me está diciendo que ponga allí los valores. Los valores que quiero son estos. Entonces, cuando yo haga la selección de los valores, mire lo que va a hacer. No me los va a colocar todos, me va a colocar el primero, luego dos puntos que significa hasta y luego el último. Entonces lo que me está diciendo allí es que va a sumar los valores comprendidos entre B2 hasta B6. ¿Listo? Y allí, bueno, que no sé por qué no lo hizo, pero entonces debería hacerlo, se va a cerrar el paréntesis. ¿Ok? Entonces, la estructura de una función es el signo igual, la palabra o el nombre de la función, entre paréntesis el rango de celdas, o sea, el rango de valores donde yo quiero hacer la operación. ¿Ok? Esto lo digo ¿por qué? Porque después de mucho tiempo utilizarlas, ustedes las pueden aprender. Entonces ustedes ya no necesitan ir a buscarlas acá, sino que pues si voy a hacer una suma, coloco igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos y cierro paréntesis y listo. Es un proceso mucho más sencillo. Promedio. Entonces lo mismo. Vamos a hacer esta función promedio, por ejemplo, acá, en la versión de hojas de cálculo de Google. Entonces, tengo una tabla muy similar. Aquí, entonces, también tengo pestaña Insertar. Y mire, aquí está, función. Esta versión me ofrece aquí arribita, y esto me gusta mucho,
me pone los nombres de las más populares de las funciones, que son precisamente sumar, promedio, contar, mínimo y máximo. Max para función para buscar el valor máximo en grupo de valores y min para buscar el valor mínimo en grupo de valores. Entonces, si yo necesito suma, pues lo pongo aquí. Si necesito promedio, pues aquí lo encuentro. Si quisiera buscarla por la categoría, entonces la función promedio, max y min son funciones de categoría estadística. Entonces, por lo general las voy a encontrar aquí. Mire, contar también. ¿Listo? La función promedio, por acá está, miren, acá está. Pero si las tengo aquí, rapidito, pues entonces las selecciono. Entonces, mire, aparece algo similar. Mire que aquí sí me cerró el paréntesis. Y lo único que yo tengo que venir a hacer es seleccionar el rango de valores. Mire que aparece de forma igual al otro programa. B2, 2.B6. Y ahí ya queda el promedio. ¿Listo? La suma, como lo hicimos ahorita. Insertar, función, suma, selecciono los datos y le doy enter. Valor mínimo, entonces lo mismo, insertar, función, ya sé que la tengo aquí porque dice min, pero muchas veces no me voy a recordar o no voy a relacionar que min es como con mínimo. Bueno, entonces lo puedo buscar aquí en las funciones estadísticas, ¿listo? Ahora, ¿qué toca hacer allí? Pues me toca empezar a mirar cuáles son la definición de cada uno. Mire que aquí me aparece, por ejemplo, test, devuelve la probabilidad asociada de la prueba T. Ah, bueno, eso ya tiene que ver con ya operaciones estadísticas bastante avanzadas. ¿Ok? Entonces, simplemente pues aquí tengo que buscar. ¿Ok? De todas maneras, tengan en cuenta lo siguiente, las funciones siempre tienen un nombre igual o similar a la función que cumplen. Entonces, min lo puedo relacionar muy fácilmente con mínimo. Valor mínimo en un conjunto de datos numéricos. Ah, listo. Y simplemente selecciono los valores y le doy enter. Máximo. Entonces, lo mismo, insertar, función, pues ya sé que la tengo aquí, máximo, selecciono los valores y listo. Supongamos que yo necesito este mismo grupo de funciones para esto. Pues entonces yo lo que puedo hacer es arrastrar y mire que aquí ya me queda la función suma, pero adaptada a la columna C, la función promedio también adaptada y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces en el de Excel, pues lo mismo, ¿ya? Entonces insertar, función, ya sabemos que la función para promedio se llama promedio, no tiene pierde, y ahí lo que tengo que hacer es seleccionar, no sé por qué no me cierra aquí el paréntesis, pero bueno, ok, valor mínimo, entonces igual, insertar, función, min, miren aquí está, devolver el valor mínimo, aceptar, selecciono los valores, ok, y valor máximo. Ah, si yo fuera un poquito atrevido aquí, yo dijera, bueno, voy a probar a ver si lo puedo escribir manualmente. Igual, max, no importa si es mayúscula o minúscula, ¿ok? Abro paréntesis y pongo el rango de celdas y listo, ¿ok? Y luego, si necesito tener el mismo grupo de funciones, pero en una columna enseguidita, pues lo que tengo que hacer es simplemente arrastrar. Recuerde que siempre arrastramos desde este puntico para seleccionar desde el centro de una celda y clic sostenido hasta donde quiera llegar. Pero para arrastrar el formato, aquí. Si yo arrastrara aquí, ¿qué creen que pasaría? Pues arrastraría la función suma para cada una de ellas, ¿ok? Bien. Nosotros tenemos un ejercicio que es la nómina salarial. En la nómina salarial, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya les había explicado que esta tablita debe tener previamente configurados los formatos de celda. Por ejemplo, la columna A, B, C son de formato texto. La columna A pesar de que tiene números, estos números son referenciales, o sea, el formato de celdas es texto. Ya a partir de acá, estos son de tipo número, como son valores enteros, 0 posiciones decimales. Estos son de tipo moneda,
¿cierto? Y estos que están aquí, de aquí en adelante, son de tipo moneda también, ¿ya? Yo voy a borrar un momentico aquí y quiero mostrarles una cosa. Borrar contenido, ok. Bien, este ejercicio que se ve un poquito largo, pero que realmente no lo es, consiste en que voy a poner en cada una de las columnas lo que me establezca aquí en esta parte superior. Me está diciendo que debo insertar una fórmula para multiplicar la cantidad de días trabajados por el valor del día. Acuérdese que en la actividad práctica número 10, esta actividad práctica pues realmente está es aquí en la parte de abajo. Voy a abrirlo un momentico. Bien. A ustedes les va a aparecer es en la parte de abajo, les aparece, para los que no han configurado el formato de celda, les aparece qué tipo de categoría tiene el formato de celda de cada una de estas columnas y acá abajo les aparece. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el salario neto? El salario neto sale de multiplicar este por este, la cantidad de días trabajados por el valor del día. Entonces aquí voy a aplicar una fórmula, por lo tanto tengo que escribirla. Igual este valor por este valor. No utilizo paréntesis porque solamente voy a hacer esta multiplicación. Y como sé que de aquí para abajo hasta la fila número 12 todas tienen lo mismo, entonces voy a venir acá y arrastro y ya me quedan todas listicas, ¿ya? Aquí, una función, toda la función porcentaje. Ah, bueno, algunos ya lo saben, que por ejemplo yo puedo tomar este valor y multiplicar por el número y este signo. Este signo es la función porcentaje. Este signo es la función porcentaje. O sea que cuando usted hace esto, le está sacando el 10% a este valor y lo puede arrastrar. Vamos a arrastrarlo aquí, hasta abajo. ¿Ok? Aquí le acabamos de sacar el 10% a esto. ¿Ya? Por ejemplo, descuento por salud. Igual el salario neto. Casi todas las operaciones tienen que ver con el salario neto. Por 7 y la función. Esto como para no tener que venir a buscar acá, ¿no? En fórmulas, Bueno, ¿listo? Y lo mismo, arrastro. Este, descuento por sindicato. Entonces, igual salario neto por, en este caso, 5 y el signo de porcentaje. Entonces, aquí ya tengo esta opción y la puedo utilizar acá. En el total descuentos, lo que podemos hacer es que, y eso usted lo va a encontrar allí en su, vamos a mirar acá un momentico. Usted va a encontrar que en el total descuento le está diciendo fórmula para sumar el descuento por pensión, el descuento por salud y el descuento por sindicato. Esto es lo que dice aquí. Entonces usted lo que tiene que hacer es venir y sumar este más este más este. No tiene que colocar paréntesis porque es un solo tipo de operación. A pagar. En el total a pagar le están diciendo, bueno, usted va en el total a pagar, usted va a hacer una fórmula mixta para restar el salario neto y el total descuentos. Y al resultado de esto lo va a sumar. Ah, bueno, entonces como es una fórmula mixta, entonces usted va a tomar aquí que una de las primeras opciones que va a poner allí es el paréntesis, ¿listo? Para poder hacer primero la resta y luego la suma, o primero la suma y luego la resta, como lo quiera establecer usted allí. Pero entonces lo va a tomar en cuenta con todos los valores. Mire cómo se hace este, por ejemplo. Este sería de la misma forma que este. Igual, vamos a buscar el salario neto por aquí. Salario neto por 5, la función por ciento. ¿Ok? Esto lo voy a hacer un poco rapidito porque pues ya más adelante lo explico. Igual el salario neto
¿ok? Por 15%, 15 la función por ciento, ¿cierto? Y el total auxilios es la suma de este y este, ¿ok? Y el total a pagar, como lo dice allí, entonces es la suma del salario neto, los auxilios y restarle los descuentos, ¿ya? O al revés, el salario neto, restarle los descuentos y luego la suma. Entonces, igual, abro paréntesis, salario neto menos total descuentos, cierro paréntesis, a ver allí, cierro paréntesis, más total auxilios. De esta forma va a salir. Y como ya hice estas, las puedo arrastrar hacia abajo. A ver, que no quiero coger aquí. Bien. En el caso de los valores que tengo aquí, yo tengo que insertar la función. Bueno, en esta versión que yo tengo aquí de Excel, para que no me vayan a preocupar, el proceso varía un poquitico, pero no es mucho. Vamos a mirar. Por ejemplo, en esta versión que tengo, que es una versión para Mac de Excel, las funciones están, no hay una pestaña insertar como tal, sino que está aquí, fórmulas, ¿listo? Buscar aquí funciones, mire aquí está. Y entonces yo simplemente voy a buscar la función suma. Ah, bueno, entonces una función que ya vemos que es matemática. Y la buscamos por acá. Y lo que hago es que coloco estos valores. ¿Ok? Listo. Lo mismo para acá. O si ya me sé la función, ya sé que es igual, suma, abro paréntesis, entonces la puedo escribir si quiero. Igual, como a usted le parezca más rápido. Suma, abre paréntesis, selecciona los valores, cierra el paréntesis y listo. Y esto que está aquí, usted lo puede arrastrar hasta los valores que están acá. ¿Ok? Bien. Promedio, lo mismo. Entonces, usted coloca allí la función, en este caso, también sería esto ya es una función estadística. Buscamos la función promedio, ustedes no la alcanzan a ver acá, yo lo estoy seleccionando de acá, nomás. Valor mínimo, entonces también es una función estadística. Busco la función min, ya vimos, listo. Los valores y enter. Y acá, valor máximo, entonces aquí, función estadística, busco la función max y selecciono el grupo de valores. No estoy arrastrando hasta acá abajo, solamente hasta donde están las columnas, ¿ok? Bien. Y lo mismo, luego de aquí arrastro hacia allá, hacia un ladito. Aquí no lo voy a hacer porque como estos son de formato número y estos de formato moneda, ¿ya? Entonces pues me tocaría volver a cambiar el formatico de las celdas que están aquí. Aunque si usted quiere lo hace y luego le cambia el formato, como le parezca más sencillo. Entonces este es el trabajo con las funciones. El trabajo con las funciones busca facilitar el proceso de hacer cálculos donde de pronto muchas veces yo no conozco cómo es la ecuación, pero sí sé cuál es el resultado. Yo necesito que el resultado de esta sea el valor más pequeño entre este grupo de valores. Ah, bueno, eso es lo que tengo que buscar entre las funciones. Yo necesito que el resultado sea el valor máximo entre este grupo de valores, entonces eso es lo que buscar en las funciones. Y los procedimientos, en cualquiera, esta es la versión Excel para Mac, este es el programa Excel Online, o sea, es el que está en office.com, y este es el editor de hojas de cálculo de Google, o sea, los procedimientos son similares. Y el trabajo práctico, como ya lo voy a puntualizar, pues se hace sobre una de las prácticas que habíamos hecho, que era la práctica 6B. Esta es la actividad práctica número 10 del grado noveno, la que yo diría es la actividad práctica más importante de todo el año lectivo. Esto es una práctica donde vamos a aplicar lo aprendido sobre fórmulas y sobre funciones en las hojas de cálculo. Tengamos en cuenta y si observamos esta estructura de esta tabla, que tiene un rango de celdas desde la celda A1 hasta la celda N15. Esta es una actividad que ya habíamos
adelantado en la práctica 6B. Esta estructura de tabla ya la habíamos realizado y pues en ese momento lo que hicimos fue hacer la parte de borde, relleno y muy importante el formato de celdas de cada una de las columnas, ¿ya? Aquí de todas maneras en la parte de abajo le estoy recordando qué tipo de categoría o formato tiene el grupo de celdas o de columnas. Por ejemplo, de la columna A, B, C son de formato de celdas categoría texto, ¿ya? A pesar de que esos son números, acuérdense que son números referenciales, no se hacen operaciones matemáticas o aritméticas con ellas y por eso utilizamos el formato texto para esta identificación. Lo mismo estos títulos de las funciones que luego haremos. La columna D ya tiene un formato de celdas en categoría número, sin posiciones decimales, mire que son valores enteros. Y valor del día, y de ahí para adelante, todas las celdas tienen un formato, categoría moneda, ¿cierto? Con símbolo de pesos y operaciones, posiciones decimales 0. ¿Listo? Son valores enteros, ¿ya? Ahora, esta parte, estas 5 columnas que están aquí, A, B, C, D, E, usted las va a escribir tal y como están allí. Usted las va a transcribir, a digitar como están allí. Y de la columna F en adelante, usted va a hallar todo o todos estos valores salen es por fórmulas o funciones. En el caso, desde F2 hasta N11, ¿sí? Hasta N11, usted va a aplicar la fórmula de funciones que están allí. O sea, usted lo que puede hacer es que, por ejemplo, hace la fila 2, la fórmula y funciones de la fila 2 desde salario neto hasta total a pagar y lo puede arrastrar hasta la número 11. De la número 12 a la 15 son funciones, o sea, usted puede hacer, por ejemplo, estas dos funciones de aquí, esta de aquí, y una vez que termine las 4 funciones, suma, promedio, valor mínimo y valor máximo en esta columna, estas 4 funciones, entonces usted puede arrastrar. ¿Por qué no le digo que desde acá? Porque si usted arrastra desde aquí, pues usted arrastra no solamente la función, sino también el formato de celdas que tiene que es de número. A menos de que usted lo arrastre y luego sí se preocupe por cambiar el formato de celdas desde la columna E en adelante. Entonces, tener en cuenta que no se trata de que usted escriba todo, no. Usted lo que va a hacer es que en estas 5 columnas, pues va a colocar la información como es, como está allí. Pero a partir de la columna F, usted va a seguir las instrucciones que están aquí. Donde diga que usted tiene que hacer una fórmula, usted va a hacer la fórmula. Pero tenga en cuenta que no incluye estas 4 celditas, porque estas 4 celditas salen por función. ¿Listo? Estas sí son funciones. Aquí le estoy diciendo función, 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 fórmula, función, función, fórmula. Mire, aquí le estoy hablando de fórmula simple. Así que aquí no tendría que utilizar, por ejemplo, en esta que llama total auxilios, que es aplicar la suma de un grupo de valores, no tiene que aplicar los paréntesis. Pero en cambio la de enseguida, la última, que es la del total a pagar, allí sí dice fórmula mixta. Entonces usted ya tiene que saber que tiene que las operaciones agruparlas con paréntesis. Esto es muy importante que lo tenga allí en cuenta. Las que son funciones, pues usted no las escribe, usted las inserta. Las que son fórmulas, usted las escribe. Usted las puede escribir como tal para que lo mire allí. ¿Ok? Bueno, entonces tenga mucho cuidado. Recuerde que estas primeras 5 columnas hasta aquí, usted las va a transcribir como tal. ¿Listo? Hasta aquí. Estas que están acá, filas 12, 13, 14 y 15, pues recuerde que son netamente funciones. Usted puede hacer el primer grupo de funciones, el primer grupo de 4 funciones y arrastrar o desde aquí para que no se le dañe el formato como tal. Y las otras, pues obviamente hace la segunda fila, que es esta, desde salario neto hasta total a pagar y hacia allí. Entonces, el salario neto sale de multiplicar la cantidad de días trabajados por el valor del día. Usted coloca aquí una fórmula que le permita multiplicar estos dos valores. El descuento, pues puede utilizar la función de porcentaje o el símbolo de porcentaje que usted ya, como lo explicamos hace ratico, es la función para sacar
el porcentaje de un valor. Lo mismo acá, lo mismo acá. El total descuentos es la suma de estas tres valores, que ya sabe que ojalá utilice el nombre de la celda para que luego lo pueda arrastrar hacia abajo. Total auxilio, aplicando la función de porcentaje, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, y total auxilio es la suma de estos dos. Y el total a pagar, que es el salario neto menos el total descuentos más el total auxilios. Y lo mismo arrastra hasta aquí, hasta la número 11. Y estas pues ya son funciones que usted va a insertar, la función suma, la función promedio. El que se las haya aprendido ya de memoria pues la escribe, ¿no? Igual, suma, abro paréntesis, de 2 puntos, de 11, cierro paréntesis y lo puedo hacer así. Igual promedio, igual min, min, igual max y listo. Esta es la actividad práctica número 10 de grado noveno.